grabar. Yo les agradecería que traten de silenciar los micrófonos. Bien, vamos a que esto quede grabado. Bueno, yo no me presenté, pero es por obvio, ¿no? Soy la hermana Mónica Cordero, la que las estuvo escribiendo. Bueno, eso ya fue. Ahora vamos a ir entonces a comenzar esta transmisión por las redes sociales y podemos sumar entonces al resto de los hermanos. Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a este espacio de formación, de reflexión bíblica, de encuentro con la palabra a propósito de la diaconía y el diaconado en la obra del evangelista de Lucas. Nos va a estar acompañando para esta tarea, linda tarea de encuentro, el magíster, biblista y amigo de esta diócesis, Gerardo García Helder. Ustedes están recibiendo esta instancia de formación desde la diócesis de Río Gallegos, el sur de Argentina. Hago esta precisión porque hay hermanos que se están sumando de distintos lugares de Latinoamérica. Así que bueno, una especial bienvenida a esta diócesis del fin del mundo, desde la provincia de Santa Cruz nos comunicamos con todos ustedes. Como les decía hace un instante, Gerardo García Helder, que es quien nos va a estar acompañando, un amigo de la casa que ya desde el momento de la pandemia se ha puesto a disposición a ayudarnos en la reflexión bíblica, en la animación bíblica de la pastoral. Les vamos a ir compartiendo después algunos otros materiales que él ha hecho para ayudarnos en este acercarnos a la palabra durante el año pasado y el anteaño. Así que bueno, les decía, él es magíster en Sagradas Escrituras, es psicólogo, tiene una licenciatura en psicología, pero lo lindo también, y no menos valioso, es esposo, es papá, es abuelo, y desde esa riqueza de persona y de vocación laical nos ofrece este servicio. Así que para no demorarnos más y ir a lo nuestro, bienvenido Gerardo, todo este espacio y todos los amigos que se han estado sumando a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la respuesta de todos ustedes, ¿no? Había, según me dijo la hermana Mónica, más de 410 inscriptos. Me imagino que no todos van a poder participar del Zoom, pero bueno, después podrán ver el programa que quede grabado y de algún modo podrán también hacer llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. Nadie nace sabiendo, nadie nace sabiendo. Y yo no voy a enseñar nada, simplemente voy a compartir herramientas para que nosotros vayamos trabajando sobre textos de la Escritura, vamos a hacer exégesis bíblica, y trabajando también sobre nuestras prácticas. O sea, vamos, como miembros que somos de iglesias particulares diversas, a partir de nuestra vivencia eclesial diocesana, vamos a ir también repensando algunos temas. Vuelvo a decir, no voy a enseñar nada, voy a compartir herramientas. Hoy les regalo un martillo. El que quiera, clava un clavo en la pared y cuelga un hermoso cuadro de la Virgen. Tal vez alguien se pega un martillazo en el dedo, pero bueno, espero que no me echen la culpa a mí. Entonces, aprendamos a ser personas adultas. Venimos de siglos de tener una actitud infantil en lo eclesial, en lo religioso. Creo que este llamado, esta invitación del Papa Francisco a la sinodalidad, más allá de que se dé una sinodalidad auténtica en nuestras iglesias particulares, porque de un día para el otro
no se puede pasar de un modelo eclesial a otro, pero creo que esta invitación a la sinodalidad, en el fondo, es una invitación a la adultez. Somos cristianos adultos, por tanto tenemos que repensar nuestra fe y volver a decir sí al seguimiento de Jesús, pero con honestidad y con conocimiento. Vamos a hablar del tema de las diaconías, yo diría, y los diáconos en la obra de Lucas. ¿Por qué en la obra de Lucas y no en todo el Evangelio o en el Nuevo Testamento? Porque a mí me gusta cada año estudiar un libro o reestudiar un libro. Y este año el libro que estoy estudiando es la obra de Lucas. Un libro en 2 volúmenes, el tercer Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a empezar con Hechos de los Apóstoles. Pero antes de empezar, una pequeña introducción para entrar en el tema de las diaconías, el diaconado. En la obra lucana, es decir, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, la obra lucana son 2 libros. No aparece nunca el término diácono. Sí aparece diaconía, que podríamos traducir servicio, es un sustantivo, y el verbo diaconeo, diaconar, servir, sobre todo en participio, el que sirve, el sirviente. También tenemos el término doulos, que sería esclavo. Pero el término diáconos no aparece nunca en la obra de Lucas. La realidad de la diaconía tiene que ver con la praxis eclesiástica y con el pensar teológico especulativo. Materias teológicas como Biblia, sistemática, derecho canónico, historia de la Iglesia, pastoral, tienen capítulos dedicados a el tema del diaconado. En este curso, a partir de la exégesis bíblica de algunos textos, vamos a tratar de dar elementos para la animación bíblica del diaconado en la Iglesia. Entonces dijimos que el diaconado tiene que ver con la praxis, con la práctica, con las acciones, con lo que venimos haciendo y lo que estamos llamados a hacer, y también tiene que ver con la reflexión teológica. Son 2 realidades distintas que se retroalimentan. Desde la reflexión teológica se deben cuestionar ciertas prácticas y las prácticas cuestionan la reflexión teológica. El Papa Francisco dice que los pastores a veces van delante del rebaño, otras veces van en medio del rebaño y otras veces van detrás, porque el rebaño tiene buen olfato para encontrar lugares de alimentación. Y esto los que son del sur lo saben perfectamente, porque en esas tierras tan áridas muchas veces vemos cómo las ovejitas y las cabras van trepando hasta encontrar dónde comer, dónde beber. Por eso la reflexión teológica va muchas veces detrás de la práctica. Pero una vez que hinca el diente en la práctica y la cuestiona, estas prácticas están llamadas a transformarse. Lo que muchas veces nosotros escuchamos, siempre se hizo así. Yo, cuando escucho, digo, siempre, ¿qué significa? ¿Cuántos siglos, cuántas décadas son siempre?
Porque una cosa es el siempre de un milenio, otra cosa es el siempre de 200 años, y como en el tema de el diaconado ordenado restituido en la iglesia, restituido en la iglesia latina, es cuestión de 50 años. Nosotros apenas tenemos 50 años de un diaconado no en vistas al presbiterado, porque ese diaconado que en la antigüedad no solamente era común, sino que era fuertísimo. Piensen ustedes que todos los obispos de Roma, es decir, los papas, de los 8 primeros siglos, se convirtieron en obispos de Roma siendo laicos o diáconos. Ninguno fue presbítero. Recuerden que cuando a San Agustín de Hipona, en medio de una misa, lo aclaman para ser presbítero, Agustín se pone a llorar porque él quería ser un monje, no presbítero, un monje laico, se pone a llorar y él cuenta en las confesiones que muchos interpretaron su llanto porque pensaban que veía frustrada su carrera episcopal. Porque lo permanente en los primeros siglos era fundamentalmente el presbiterado. El presbítero era presbítero permanente. El episcopo era episcopo permanente. No se cambiaba de diócesis. No se pasaba de una diócesis más pequeña a una mayor. El que era nombrado obispo era obispo hasta su muerte o hasta estar tremendamente impedido. Pero tenemos ejemplos en la antigüedad de obispos que fueron nombrados tales estando en la cárcel. O en el caso de San Ambrosio, obispo de Milán, el que le bautizó a Agustín, fue elegido obispo cuando era un catecúmeno, todavía no había recibido el bautismo. Y hubo que bautizarlo. Lo que pasa es que él ya venía de ocupar puestos políticos en los que se había destacado en su capacidad de organización. Por eso los cristianos, cuando vieron a este candidato al bautismo con la capacidad que tenía, no dudaron en elegirlo su obispo cuando ni siquiera tenía el bautismo. Entonces, una cosa es el diaconado ordenado en la antigüedad, otra cosa es el diaconado ordenado en la actualidad. Ese diaconado que comúnmente llamamos diaconado permanente, a mí es un término, un adjetivo que no me gusta, esto de permanente, porque tengo la experiencia de que varios que han quedado viudos han sido ordenados de presbíteros, entonces no es permanente. En cambio, en la Iglesia Oriental y en la Iglesia católica general antigua, el diácono es diácono. Y de última pasará de diácono a ser episcopo por elección de su comunidad. Bueno, pero acá nos fuimos al tema de el diácono ordenado. Y esto es lo primero que quiero que quede claro, no es la única realidad diaconal en la iglesia. Con mucho gusto hemos visto que se han inscrito muchísimos diáconos casados, diáconos llamados permanentes, y muchos candidatos al diaconado. Realmente me alegra, pero el diaconado es una realidad mucho más amplia, es mucho más amplia. Y esto es lo primero que queremos decir. Así como se habla del sacerdocio común de los fieles, se debería hablar de la diaconía común de los cristianos. El discípulo, la discípula de Jesús, necesariamente tiene que ser un diácono, una diaconisa. En Juan 13, 13 a 15, perdonen que me voy del Evangelio de Lucas, pero me parece que este pasaje del Evangelio según San Juan
es muy significativo. Estamos hablando del relato de la última cena en el cuarto evangelio. Jesús dice a sus discípulos: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. O sea, el servicio, la diaconía, es un elemento esencial al que abraza el discipulado de Cristo. No se puede seguir a Jesús sin ser diácono, diaconisa. Otra cosa es tener la estola, otra cosa es ser diácono ordenado. Pero la diaconía común es indispensable para todo cristiano. Ser cristiano significa, a ejemplo de Cristo, ponerse al servicio de los demás, hasta la renuncia y el don de sí mismo por amor. Esto lo dice la Comisión Teológica Internacional en un documento muy hermoso que hermana Mónica va a subir para que todos los que no lo conocen lo puedan consultar, que se llama El diaconado, evolución y perspectivas, y se publicó en el año 2002. No hay demasiada bibliografía acerca del tema. Hay por ahí algunos artículos sueltos, no todos traducidos al español, pero nosotros les vamos a ir compartiendo algo de esta bibliografía para que ustedes también vayan haciendo su reflexión personal. Yo, entre mis libros, me encontré con uno de Carlos Luis Sanabria de Preto, un sacerdote salesiano del Uruguay, doctor en teología, un excelente estudio en 3 tomos acerca del diaconado en Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Y si bien tiene muchos elementos doctrinales, fundamentalmente es un estudio del fenómeno del diaconado en Uruguay. Cómo se fue dando, cómo se fue desarrollando, pros y contras. Bueno, vale la pena leerlo. La diaconía de Jesús. Este es un libro escrito por Rodolfo Gaede Neto, si no me equivoco, es luterano, católico luterano. Ojo que los católicos no somos solo los romanos. La mayoría de los evangélicos históricos se llaman también católicos. Los ortodoxos son católicos. Hay iglesias católicas no romanas. Nosotros somos católicos romanos. Es un estudio muy interesante y la bibliografía que cita fundamentalmente es bibliografía brasilera. Él está en el Instituto Luterano de Teología San Leopoldo, que es muy famoso, tiene un nivel teológico excelente, y allí, si no me equivoco, se dio la primera cátedra diaconado, una cátedra propia, dentro de lo que sería teología práctica. Pero ese libro es muy interesante. Otro libro que me parece bueno para tener en cuenta es este, de Jerusalén, comenzando en Jerusalén, el cristianismo en sus comienzos, del doctor Dunn. Es una obra en 4 volúmenes, miren el tamaño, ¿no? Importante, que publicó Verbo Divino España. Para nosotros los argentinos se nos hace bastante difícil comprar esta literatura, ¿no? Por los costos. Tal vez en Colombia, Ecuador, sea más fácil que lo consigan. Es un material muy interesante y ahí también se trata un poco cómo se fue dando la evolución de los servicios o ministerios
en la iglesia primitiva. Cuando San Jerónimo traduce del griego al latín, la famosa Vulgata, este diáconos, él lo traduce muchas veces como minister o como diáconos, o diaconus, mejor dicho, diaconus en latín. Pero hay otros términos que son más afines a lo que hoy nosotros entendemos por ministro, como liturgos, por ejemplo. Son términos griegos, que no tienen que ver con la diaconía. La diaconía tiene que ver con el servicio. Todos ingresamos a la iglesia como laicos. Todos ingresamos a la iglesia como laicos. Esto lo ha repetido varias veces el Papa Francisco. Y algunos de entre los miembros de la iglesia son llamados a ejercer un ministerio ordenado en favor del resto, ordenados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es un ministerio, es un servicio. Ahí la hermana Mónica dijo que yo soy magíster en Sagradas Escrituras. Magíster es cualquiera, se estudia unos años, se presenta una tesis, se la defiende y listo. El tema es ser minister, es decir, mínimo servidor. Nuestro Kyrios se hizo diáconos, se hizo servidor. Ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Sin embargo, les he lavado los pies. Hagan ustedes lo mismo. Ser minister, nosotros comúnmente, cuando hablamos de ministro, nos referimos al ministro ordenado. Pero ser minister también significa ser mínimo, ser menor, ser servidor de los demás. Todos entonces entramos a la iglesia como laicos. El pueblo de Dios es un pueblo fundamentalmente laical. Dentro de este pueblo de Dios, algunos son llamados, son convocados para cumplir una función de ministros ordenados. Fíjense, puede existir una diócesis sin obispo. Muere el obispo o renuncia, y hasta que se elige el nuevo obispo hay un administrador apostólico. La diócesis no tiene obispo. No puede existir un obispo sin diócesis. Sí, hay algunos obispos que no tienen diócesis, los obispos auxiliares, los nuncios apostólicos. Sin embargo, se los nombra como obispos de una diócesis que ya no existe, pero que existió. Todos los obispos deben tener una diócesis. No puede existir un obispo sin diócesis. Sin embargo, los laicos podemos existir sin un obispo, en espera de que nombren el obispo de nuestra diócesis. O sea, recuperar el lugar del laicado y entender que los ministros ordenados también son fieles laicos. Laicos ordenados. Dejan el lugar del laico, que es el compromiso con la realidad que lo rodea, ¿no? con su trabajo, con su vida de familia y demás, dejan eso para estar al servicio, están ordenados a. Esto me parece que tenemos que recuperarlo en esta nueva visión de iglesia sinodal, en esta iglesia de personas adultas. Tal vez nosotros venimos con una idea bastante feudal del ministerio. Y no solamente me refiero a las prácticas feudales que muchas veces tenemos, sino que también hay teorías feudales en torno al ministerio. Es decir, cuando se reflexionó acerca del ministerio ordenado en la Edad Media, no se podía sino pensar feudalmente, porque ese era el modelo de sociedad. Ven que el Concilio Vaticano II tiene muchos elementos gráficos, simbólicos, para hablar de la iglesia.
la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como viña, la iglesia como familia, pero hasta el Concilio Vaticano II lo que más se decía es que la iglesia era la societas perfecta, la sociedad perfecta, y se la entendía como una sociedad piramidal. Hoy día no se habla de esta imagen piramidal, sino que más bien se habla de una iglesia circular. Yo suelo contar el ejemplo mío personal. Una vuelta fui a una diócesis, la prelatura de Cafayate, el obispo, lamentablemente fallecido con 54 años, José Demetrio Jiménez, gran amigo mío, me había invitado a dar unas charlas, y como yo llegué antes, me dijo: ¿querés venir conmigo a una parroquia que tengo que visitar? Bueno, lo acompañé, y después de la misa se juntaron los agentes pastorales de la comunidad, y él, en un pizarroncito, puso un círculo grande, y dentro de ese círculo un montón de círculos más pequeños, y le fue poniendo a esos círculos pequeños nombres: catequesis, Cáritas, Legión de María, vida consagrada, apostolado de la oración, ministros ordenados, obispo. Dijo: todas estas realidades conforman la iglesia. La iglesia es una gran comunidad en la que todas estas realidades tienen su lugar. Cuando terminó de exponer, dijo: bueno, aprovechando que tenemos acá un profesor de teología, vamos a decir que nos diga unas palabritas. Y yo dije: bueno, yo más que decir unas palabritas quisiera hacer una pregunta, porque cuando yo hice el catecismo, a mí no me dibujaron un círculo, me dibujaron un triangulito. Estaba el Papa arriba, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, y abajo estábamos los laicos, que decíamos amén y con tu espíritu, y poníamos unas moneditas de la alcancía. Eso es la imagen que yo tenía de iglesia en el catecismo. No sé cuál será la imagen que tienen acá, en esta comunidad. Y todo el mundo miró enseguida al párroco. Bueno, no hacía falta la respuesta, ¿no? Pasar de esta triangulatura a este círculo, a esta idea de sinodalidad, de comunión, de participación, de mutua responsabilidad, es fácil en los papeles, pero en la praxis. Por eso entonces, ¿no? Vamos a hacer una reflexión que nos ayude a repensar nuestras prácticas, a convertirlas al Evangelio de Jesús. Ser cristiano entonces significa, a ejemplo de Cristo, ponerse al servicio de los demás, hasta la renuncia y el don de sí mismos por amor. La diaconía, entonces, es un principio fundamental de la Iglesia, la diaconía del Evangelio al servicio del universo, la Iglesia como sacramento de unidad y salvación para todos los pueblos, como dice el Concilio Vaticano II. O sea, la diaconía es una realidad de toda la Iglesia. Segundo, es una acción social a partir de una motivación cristiana. La diaconía desde la comunidad al servicio de sus miembros y de las necesidades de otros. Por ejemplo, la diaconía de la catequesis, los catequistas, las catequistas realizan una diaconía catequizando a personas que van a prepararse para recibir los sacramentos de la iniciación o van a recibir el sacramento del matrimonio. Los profesores de teología también hacemos una diaconía. Las personas encargadas de Cáritas, de la acción social, realizan una diaconía que no se agota en la comunidad, sino que va más allá de la comunidad. Habría que tener en cuenta 4 preguntas, que después la hermana Mónica se las va a ofrecer también como para que ustedes puedan hacer un trabajo personal. 4 preguntas para definir cada tipo de diaconía. Porque hablamos de una diaconía general de todos los cristianos, una diaconía más específica al servicio de
determinados sufrimientos y una diaconía del ministro ordenado. Una diaconía que tiene que ver también con lo litúrgico, que tiene que ver con la administración de determinados sacramentos, que tiene que ver con cierto liderazgo en la comunidad. Estas 4 preguntas serían: ¿quién ejerce la diaconía? Y esto tiene que ver con la vocación, porque nosotros somos llamados a ejercer una diaconía. Muchas veces malinterpretamos el término vocación como deseo personal. A mí me gustaría hacer tal cosa. Esto no tiene que ver con la vocación. El vocare es ser llamado. Ven y sígueme, dice Jesús a los primeros discípulos según los sinópticos. Ser llamados. Y en la comunidad se nos llama, primero por el bautismo, se nos llama a ser discípulos de Cristo y por tanto diáconos, y después se nos llama a cumplir servicios determinados en la comunidad. Entonces, ¿quién ejerce la diaconía? Segunda pregunta, ¿para quién se ejerce la diaconía? Destinatarios, personas en situación de calle, personas con adicciones, personas que se preparan a recibir los sacramentos, alumnos de un colegio religioso, enfermos, pobres. ¿Para quién ejercemos la diaconía? Tercero, ¿cómo se realiza la diaconía? Medios y formas. Lo hacemos a través de una educación académica, lo hacemos de forma sistemática, lo hacemos de modo informal. ¿Cómo se ejerce? ¿Y con qué fin se realiza esa diaconía? Fundamentalmente yo creo que el fin es aliviar el sufrimiento. Encontramos una persona que sufre y como Jesús le decimos, ¿qué quieres que haga por ti? Empoderar a las personas. Si a mí me dijeran cómo yo resumiría en 2 palabras el ministerio del presbítero, yo me quedaría con esa expresión litúrgica: recen, hermanos, hermanas, por este sacrificio que es mío y de ustedes, para que sea agradable a Dios. Recen, hermanos y hermanas, tomen conciencia de su sacerdocio común y juntos, presididos por mí como ministro ordenado para este servicio, juntos ofrezcamos culto a Dios. El presbítero nos hace tomar conciencia de nuestro sacerdocio común. El diácono, ordenado, debe hacernos tomar conciencia también de esto. Y otros diaconados, como por ejemplo el del catequista de un colegio religioso, el catequista debe hacer tomar conciencia a los demás profesores del cuerpo docente que ellos también tienen una función catequística. Y también el personal no docente y los directivos. Todo el colegio católico evangeliza, no solamente el catequista. El catequista tiene un rol determinado, pero dentro de su rol también está el hacer tomar conciencia a los demás de que este es un ejercicio común. Por eso, después qué interesante sería que piensen en estas 4 preguntas y se ubiquen en qué diaconado están realizando y qué diaconado tal vez se sienten llamados a realizar. Hace un tiempo fui a una diócesis a dar unas charlas y paré en un colegio. En ese colegio había un señor que se estaba preparando para el diaconado ordenado. Y cuando llegué, me lo comentó. Al día siguiente, cuando yo bajo para dar la charla, me encuentro a este señor que está recogiendo la basura de los tachos. Y le digo, buen día, señor diácono. Y él me corrige, no soy diácono todavía.
estoy preparándome para ser diácono. Y yo le dije, no, usted es diácono, ¿acaso no está sirviendo? Porque es verdaderamente un diácono, entonces el obispo lo podrá ordenar de diácono. Hay un libro muy interesante, ahí lo fui a buscar, pero en mi montaña de libros no lo encontré, que se llama Servidores de la Nueva Alianza, que escribió el padre Horacio Lona, un salesiano argentino que vive en Alemania, ahora está por acá dando vuelta. Excelente libro, y él tiene esta tesis: en la iglesia primitiva uno primero ejercía de algún modo el ministerio y después se lo ordenaba. Lo que acabo de decir con San Ambrosio, él ya tenía un manejo de la comunidad, por eso no hubo problema en elegirlo episcopo, porque de algún modo él ya vigilaba a la comunidad. Vigilaba no para castigar, vigilaba para que nadie quedara fuera. Esta es la vigilancia episcopal, que nadie quede fuera, que todos entren en la comunión, porque todos somos cuerpo de Cristo. A veces alguien, para darse cuenta de la importancia de cada miembro, tiene que pasar por la experiencia de perder una parte de su cuerpo. Cuando uno pierde un pedacito del dedo meñique, ¿cómo lo siente? Cuando nosotros perdemos un miembro, toda la iglesia sufre. Y el responsable de que nadie se pierda, de que nadie quede fuera, de que nadie sea expulsado por otros miembros, porque muchas veces nosotros sabemos, ¿no?, que hay diferencias en las comunidades, el gran responsable es el episcopo, el que vigila para que nadie quede fuera. Y el episcopo, con la vigilancia materna, de que todos tengan el alimento adecuado. Vieron cómo son las mamás comúnmente en las casas, que saben lo que le gusta a cada uno y lo que no le gusta. Y muchas veces disfrazan ciertas comidas para que el que algo no quiere comer se lo termine comiendo. Esta vigilancia tiene que también estar presente en nuestras comunidades. Bueno, ahora vamos a hacer el trabajo de hoy. Hechos 6, 1, 7. Este es el texto base de nuestro primer encuentro. ¿Por qué elegimos empezar por detrás? Porque podríamos empezar por los evangelios. Dijimos que vamos a hablar de la obra de Lucas. Y empezamos por el segundo libro, el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Empezamos acá porque comúnmente se habla de que la institución de los diáconos comienza aquí. ¿Quién va a leer, hermana Mónica, el texto? Ahí vamos a compartir pantalla. Les facilitamos a los hermanos que necesitan ubicar el texto. Y Majo, ¿puedes habilitar el micrófono? Perfecto. Compartimos entonces del libro de los Hechos. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros le encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Bueno, estos sacerdotes que abrazan la fe, se entiende que son sacerdotes judíos, ¿no? Levitas.
En este pasaje se encuentra el relato de la institución de los 7, 7 con mayúscula, así como 12, acá aparece con mayúscula, hablando de aquellos 11 que Jesús había elegido, más Matías, que fue elegido por todos para reemplazar a Judas. Acá se nos habla de la institución de los 7, no de los diáconos. Si ustedes leen con atención el documento de la Comisión Teológica Internacional, van a ver que eso mismo dice ese texto, escrito por eminentísimos teólogos. Cuando nosotros hablamos de institución, Jesús instituyó los sacramentos, no nos referimos a una institución en sentido historiográfico. Tal día, a tal hora, Jesús instituyó el sacramento de la confirmación, o el del matrimonio, con la unción de los enfermos. Sino que entendemos que Jesús, como sacramento del Padre, prolongado por la Iglesia, como sacramento universal de unidad y salvación para todos los pueblos, en ese sentido instituye los sacramentos. Es decir, los sacramentos son una continuación de la encarnación. Y en ese sentido también entendemos esta institución de los distintos miembros del orden sagrado, episcopos, presbíteros, diáconos, son instituidos por Cristo y nacen en las primeras comunidades cristianas, pero después va habiendo un desarrollo histórico. El tema es que cuando nosotros hoy, desde nuestra realidad eclesial actual, leemos esos textos, hacemos derivar tal o cual realidad actual de esos relatos. Por ejemplo, cuando hacemos derivar la Eucaristía de la última cena. La Eucaristía no deriva solamente de la última cena. De hecho, siempre se habló de que en la cruz, cruentamente, se termina de constituir la Eucaristía. En la sangre y el agua que brotan del costado abierto de Jesús, según el cuarto evangelio, siempre se ha visto el origen del bautismo y la Eucaristía, pero un origen teológico, No podemos hacer derivar el diaconado ordenado de este relato, porque acá no se habla nunca de estos 7 como diáconos, sino que se los pone al servicio de las mesas de las viudas helenistas. Se les da un servicio de tipo práctico para que los 12 puedan dedicarse al ministerio, al servicio, a la diaconía de la oración y la palabra. En este pasaje se presenta el conflicto entre los helenistas y los judaizantes, que requiere una solución concreta. Tal vez para entender esta realidad tenemos que hacer una reconstrucción de lo que serían las pequeñas comunidades cristianas de Jerusalén, que estaban primeramente conformadas por judíos palestinos, por judíos autóctonos, pero que prontamente también fueron habitadas por judíos helenistas que venían de la diáspora. Dicen algunos estudiosos de la historiografía de esta época que muchos judíos que
se habían desarrollado y prosperado fuera de lo que hoy llamamos Israel, Palestina, en los últimos años de su vida deseaban volver a Jerusalén, deseaban morir en Jerusalén, por la carga simbólica que tenía Jerusalén. El único templo judío era el templo de Jerusalén. Las sinagogas no son templos, las sinagogas son lugar de estudio, tal vez de algunas oraciones, pero los sacrificios, el culto solamente se podía desarrollar en el templo. Por eso, muchos judíos de la diáspora que habían adquirido la lengua y la cultura helena, griega, al volver seguían manteniendo sus costumbres, que no siempre eran bien vistas por los que habían permanecido siempre cerca de Jerusalén. Y por eso entonces empiezan problemas entre ellos, fricciones. No tanto tal vez por el habla, porque la mayoría de los judíos hablaba el griego, era la lengua franca, era la lengua del imperio. El imperio romano tenía cultura griega, no cultura romana, y lengua griega. Entonces, tal vez el problema no era la lengua, por ahí la pronunciación se notaría seguramente, pero el problema más grande eran las costumbres, y sobre todo las costumbres alimentarias, las costumbres de las vestimentas. Recordemos que para los judíos el tema de la alimentación está estrechamente ligado con el tema de la pureza y por tanto del pecado. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que en los evangelios muchas veces aparece la crítica que se hace a Jesús y a sus discípulos porque no se lavan las manos antes de comer? El lavado de manos no como una realidad práctica, higiénica, sino como algo que tiene que ver con la pureza ritual. Entonces, aparentemente empezó a haber conflictos y las viudas que venían de la diáspora, es decir, las de cultura totalmente griega, helena, se sentían relegadas en la distribución diaria del alimento. Y entonces empiezan quejas o murmuraciones, según las traducciones, que llegan a oídos de los 12. Y los 12, que ya están constituidos en autoridad, convocan a toda la asamblea. ¿Cuántos serían toda la asamblea? Porque nosotros ya hemos leído que se sumaron 3.000, que se sumaron 5.000. ¿Cuántos serían los cristianos de Jerusalén que se reunieron? Y a ellos se les pide que elijan a 7 varones llenos de sabiduría de Espíritu Santo. Lo primero que a mí me llama la atención es que para el servicio de las mesas de las viudas se llame a varones. Porque en realidad la mayoría de los actos de servicio en el Evangelio lo realizan las mujeres. Es la suegra de Pedro la que se levanta y se pone a servir a Jesús o a todos. Son las mujeres las que siguen y sirven a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Es Marta la que está ocupada en muchos servicios, muchas diaconías. Son las mujeres las que sirven. ¿Por qué acá se nombra a varones para que sirvan a las mujeres? ¿Será que es verdad lo que dice la carta a los Gálatas? Que en Cristo Jesús ya no hay judío ni pagano, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay varón ni mujer, y que se habían borrado entonces en la iglesia primitiva los roles rígidos que la cultura de la época asignaba a varones y a mujeres distintamente. Los varones podían hacer tal cosa que las mujeres no podían y viceversa. Por ejemplo, que un varón lleve un cántaro de agua sobre la cabeza. No es muy común, aunque en el Evangelio de Marcos aparece uno, ¿no? Entonces,
estos roles diferenciados. Nosotros muchas veces confundimos a los 12 con los apóstoles. Sin embargo, Pablo reconoce a muchas mujeres como apóstoles. Y la apóstol de los apóstoles es, sin duda, María Magdalena. Entonces, tenemos que revisar muchas imágenes que tenemos, muchas ideas, preconceptos que tenemos, ¿sí?, para volver a entender la lógica de estos textos. En estas comunidades, entonces, los 12 piden que sean elegidos 7 varones. Este 7 con minúscula después se va a convertir en un 7 con mayúscula, así como el 12 con minúscula se terminó convirtiendo en un 12 con mayúscula, es decir, en una institución. ¿Por qué 7? Bueno, hay distintas explicaciones. Algunos van por lo simbólico, el 7 como el número de la totalidad, y otros van más bien por lo práctico. ¿Sí? Había ciertas figuras en el gobierno civil que tenían que ver con el número 7. Tal vez eran 7 las comunidades helenistas en Jerusalén, y por eso uno para cada comunidad. En este texto se dice que después de haber sido presentados por la asamblea aprobó la propuesta y eligió a Esteban, a Felipe y a otros. Dice que los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. En muchos manuscritos estos no aparecen. La traducción literal sería: los presentaron a los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. ¿Quiénes? Todos. Porque el gesto de imponer las manos podría ser un gesto de consagración, pero también podría ser un gesto de designación. Así como ahora nos podrían dar un título, una birreta, bueno, la imposición de manos podría ser un gesto que la comunidad primitiva tomó como para designar una tarea. ¿Sí? Después, con el tiempo, con el desarrollo histórico, este gesto de la imposición de las manos, nosotros comúnmente lo identificamos con los ministros ordenados. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, que en el ritual de la reconciliación también el confesor impone las manos al penitente cuando da la absolución. ¿Sí? Y cuando se nos da la bendición solemne en determinadas celebraciones, también se imponen las manos sobre la asamblea. Entonces, la imposición de manos no está reservada solamente a las ordenaciones. Este autor que yo les decía de la diaconía de Jesús tiene una expresión muy bonita analizando este texto. Dice: los diáconos surgieron para ayudar a los pobres a resolver sus problemas, amándolos como Dios los ama. O sea, la elección de estas personas tiene que ver con una iglesia totalmente inclusiva, que nadie quede fuera, que las viudas helenas no queden sin el sustento diario. Para esto son elegidos los 7. Ahí vemos un montón de nombres, y así como nosotros leemos. No se escucha. Gerardo. Perdón. Así como nosotros leemos este libro, Los Hechos de los Apóstoles, y vemos que en realidad de los que más se habla es de Pedro y de Pablo, así también en los 7, de los que se habla, va a ser de Esteban y de Felipe. Y no se va a hablar de ellos sirviendo mesas, se va a hablar de ellos evangelizando,
predicando, dando testimonio martirial, el caso de Esteban, el primer mártir, bautizando, el caso de Felipe, que bautiza al eunuco. Entonces, no podemos pensar que el servicio diaconal es solamente un servicio de tipo social, sino que la diaconía adquiere una gran diversidad. Y en la práctica nosotros tenemos algunos diáconos que ya en su sola presentación, ¿no?, suelen vestir con clergyman, algunos incluso con unos clergyman traídos de Roma que parecen más que arzobispos, y otros diáconos que no quieren saber nada con eso, porque entienden que eso sería una clericalización. Bueno, digo, esta es la gama amplia del diaconado ordenado en nuestras distintas realidades eclesiales, que hay que respetar, que hay que repensar. En una misma iglesia local podría existir diversidad de diáconos. ¿Y cómo se eligen a estos diáconos? También los criterios de elección, hay que pensarlos de acuerdo a cada realidad. Me acuerdo que en una oportunidad un señor obispo me dijo que estaba dudando si ordenar o no de diácono a un candidato que se había venido preparando muy bien. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo el obispo, porque sus hijos no practican. Y yo, que soy malo, los que me conocen ya lo saben, le dije al obispo, eso es lo bueno de que los obispos no tengan hijos. Porque hay que ver si los hijos de los obispos practicarían todos. Yo tengo mis dudas también. ¿Sí? El que los hijos practiquen o no practiquen, el que la esposa de un candidato tenga ciertas cuestiones, eso tiene que ver necesariamente con el candidato. Una cosa es que el candidato esté lleno de sabiduría y de Espíritu Santo, y otra es que sea San Luis Gonzaga. ¿Sí? Esto es un discernimiento que también hay que hacer. Por supuesto que tenemos que tener, la vez pasada un diácono me decía que cuando se fue a presentar con intención de llegar a ser diácono, el sacerdote que lo recibió en la curia le hizo una tremenda prédica acerca de la necesidad de tener altos estudios teológicos para no decir tonteras en las homilías. Y este muchacho, después que escuchó todo lo que se le dijo, le contestó, ¿usted frecuenta las parroquias de mi barrio? O sea, no le pidamos demasiado a los candidatos a este orden cuando no lo pedimos a otros. Busquemos lo mejor, por supuesto, y tratemos de formarnos, por supuesto, pero seamos realistas. Lo mismo podríamos decir con catequistas, con personas que colaboran en Cáritas, con tantos agentes pastorales que sacrifican tiempo, dinero, recursos para acciones de las cuales a veces ni siquiera reciben agradecimiento. Entonces, también esto me parece que nosotros tenemos que replantearnos como iglesia. ¿Cuál es el ida y vuelta? ¿Cuál es el ida y vuelta? En una oportunidad, un sacerdote me decía, los diáconos permanentes en mi diócesis son más curas que los curas. Les gustan más las cosas litúrgicas que a los curas. Y son más mandones que los curas. Yo dije, tal vez porque el único modelo que han tenido ha sido el modelo clerical. Pero no tenemos por qué seguir manteniendo el modelo. Una cosa es el clericalismo, que el Papa Francisco continuamente
está llamando la atención acerca de este modelo eclesial, un modelo eclesial que tal vez en otro momento de la historia funcionó. Hoy se propone otros modelos eclesiales, el modelo eclesial de la sinodalidad, el modelo eclesial de la comunidad, el modelo eclesial de la animación bíblica. Entonces, pero si yo fui formado en un modelo clerical, es muy difícil que no lo sea. Creo que a la mayoría de nosotros, cuando nos rascan un poquito, el clericalismo sale enseguida, porque es el modelo en el que fuimos formados, todos, yo el primero. Pero cambiar de modelo es un trabajo que tenemos que hacer con mucha paciencia y con mucha honestidad. Hay quienes cuando hablan del diaconado, hablan también de la necesidad del profetismo diaconal. Sí, recién decíamos de qué forma se ejerce el diaconado, asistiendo a los que sufren, empoderando. Por eso, en muchos ambientes, por ejemplo, de la teología de la liberación, no fueron muy entusiastas con el tema del diaconado casado. ¿Por qué? Porque veían el peligro de que ese diaconado replicara un modelo paternalista, pastorcéntrico, asimétrico, que favoreciera la dependencia, el infantilismo. Entonces, por eso no veían con buenos ojos el diaconado. Y yo creo que, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Perdónenme si a lo mejor yo me voy de algo más teórico a algo más práctico, pero como les dije al principio, es que mutuamente se tienen que retroalimentar la reflexión teológica y la praxis eclesial. Mutuamente se tienen que retroalimentar y mutuamente se tienen que ayudar a la conversión. La conversión es algo permanente. Muchos saben que yo soy bastante seguidor de San Agustín, y hay quienes hablan de la conversión de San Agustín a los 33 años. No, la conversión de San Agustín no terminó nunca. De hecho, él a los 73 años escribe las retractaciones, revisa todas sus obras y muchas veces dice, cuando dije tal cosa, en realidad tendría que haber dicho tal otra. Eso es conversión. Pero para convertirse se necesita humildad y honestidad, cosa que no siempre tenemos. Por eso también pidamos, los que estamos haciendo este curso, esa gracia de la honestidad, de la humildad, para ser capaces de convertirnos, de repensar. ¿Es necesario exigir tal cosa al que pretende ejercer el ministerio del diaconado? ¿Podemos cargar pesos que nosotros no tocamos siquiera con un dedo? Y acá podría contar un montón de historias reales de las que yo he sido testigo, cuando se exige por demás. Pero también estaría el error contrario. A cualquiera que viene a golpear la puerta, como estamos escasos de personal, ¡pum!, adentro. Y después entonces tenemos estos diáconos patrones de estancia, que replican modelos que no son el modelo de Jesús. Por eso, si Dios quiere, desde el lunes que viene, más nos vamos a centrar en el diaconado de Jesús y cómo debemos ejercer nuestros diaconados. Diaconados ordenados o no ordenados, pero siempre siguiendo el modelo de Jesús. Acá veíamos entonces que hay una fricción, hay una brecha que se abre en la comunidad o en las comunidades de Jerusalén. Porque cuando nosotros hablamos de la comunidad, de hecho nosotros estamos muy habituados a hablar de la iglesia en singular, pero en el lenguaje bíblico más bien se habla de las iglesias. La iglesia en singular 2 veces aparece en el Evangelio según San Mateo, si no siempre se habla de las iglesias en plural, o de la iglesia de tal o de cual lado. Pensemos que si las iglesias en esta época son iglesias domésticas, en una casa no podían juntarse más de 20 o 30 personas. Entonces, estas grandes reuniones, no sé cómo se harían,
si se hicieran, tendrían que hacerse a las afueras de la ciudad, porque incluso dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén no había espacios amplios como para reunirse. No me imagino que se reunieran en los patios del templo, porque los cristianos prontamente empezaron a no ser muy bien vistos, ¿sí?, por las autoridades del templo. Nosotros tenemos en el libro de los Hechos 3 resúmenes, 3 elencos de actividades que hablan de la comunidad como un lugar ideal. ¿Sí? Esto lo tenemos en el capítulo 2, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Si quieren los podemos leer, tanto como para ver que en este capítulo 6 se nos muestra que esos relatos son más bien románticos, son más bien utópicos, es el ideal de la comunidad. Pero en las comunidades existían también fricciones, conflictos, y había que buscar solución concreta. Baste sino leer las cartas de Pablo, que son anteriores a los evangelios y al libro de los Hechos, y Pablo en sus cartas siempre está dando recomendaciones, indicaciones, advertencias, correcciones. No existían comunidades ideales, como tampoco hoy nosotros tenemos comunidades ideales. Bueno, la primera y más conocida, Hechos 2, 42, 47. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Bueno, después lean nuevamente este texto y cuenten todas las veces que aparece el término todos y cada uno. Y esto no se lleva de ninguna manera con lo que acabamos de leer en el capítulo 6, porque ahí no se habla de todos, sino de los helenizantes y los judaizantes, o mejor dicho, los helenistas y los judaizantes, o los judíos, y de que a cada una de las viudas no se le repartía el pan diario del mismo modo. Entonces, esta es una lectura ideal. Casi siempre cuando en los textos vemos todos, por ejemplo, Lucas 15:1, todos los publicanos y los pecadores seguían a Jesús. Todos. ¿No habría alguno que tal vez no lo hiciera? Entonces, cuando se habla de todos, de juntos, de siempre, son textos más bien ideales. Lo mismo podemos decir de Hechos 4, 32, 37. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Bueno, otra vez vieron todos, ninguno. Después tómense el trabajo de señalar eso y van a ver, ¿no?, cómo se trata de un texto ideal.
Y por último, en el capítulo 5, Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. bueno, ahí después ustedes pueden comparar esto con lo que hablamos en el capítulo 6. Estos resúmenes o sumarios, ese es el término técnico, que elencan un montón de actividades, comúnmente tienen que ver con una visión idealista. Para ir cerrando por la hora, después ustedes tienen el material, pueden leer tranquilo y pueden hacer llegar preguntas, inquietudes. Yo acá tenía el reloj al lado y estaba parado, con razón veía que eran recién las 9 en mi reloj. Perdonen. A primera vista podría pensarse que el servicio que se les encomienda a los 7 es la diaconía, pero ya dijimos que después se va a ver a Esteban y a Felipe realizando otros servicios. Y por el contrario, y ahí yo les pongo un montón de citas en donde aparece el término diaconeo, el verbo, refiriéndose a los apóstoles. O sea que ellos también realizaban diaconías, servicios, no solamente los 7. Bueno, ahí tienen bastante trabajo para hacer ustedes. Lamento a lo mejor haberme extendido de más, espero haber sido claro. No tengan miedo, por ahí algunos se sienten un poco incómodo porque venía con una forma de pensar las cosas y ve que acá estamos abriendo el panorama. Vuelvo a decir, la reflexión teológica está al servicio de la práctica eclesial. La práctica eclesial debe corregir la reflexión teológica, porque muchas veces hay teólogos que escriben o escribimos desde un escritorio, no tienen contacto con las comunidades. Espero que no sea mi caso, gracias a Dios, después de haber estado 10 años al frente del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, me tocó viajar muchísimo por mi país y por el extranjero, conocer muchas comunidades distintas y como soy psicólogo y por tanto tengo adiestrado el ojo y el oído para percibir ciertas cosas que a lo mejor a simple vista no se ven o no se escuchan, fui viendo mucho de esto que hoy compartí con ustedes. Ojo que esto no son últimas palabras, ni siquiera la Biblia es última palabra. El texto bíblico es un texto fundante, es norma para todos nosotros, pero la última palabra siempre es Dios. Siempre es Dios. Por eso que bueno, ahora los dejo para que puedan trabajar tranquilos. Muchísimas gracias, Gerardo. No, estuviste bien, llegaste bien con el tiempo. Bueno, ahí estamos compartiendo con los amigos. Les agradecemos a todos la presencia tan linda y activa que han tenido también, no solo por Zoom, sino por Facebook y por YouTube. Algo más de 200 personas hemos sido. Vamos, venimos, fluctuamos, se ve que hay algunas con dificultades de conexión, pero bueno, ha hecho muy interesante el encuentro. Algunos están consultando por los materiales. Bueno, ahí ahora vamos a pegar tanto en YouTube como en Facebook también el enlace de la página
que la diócesis tienen, donde en la parte de pastoral bíblica vamos a estar subiendo los materiales que mencionó Gerardo, no solo las citas que compartimos, sino los materiales a los que hizo referencia, el apunte para poder volver sobre lo que nos fue compartiendo, ¿sí? Les voy a pegar también ahora en el chat, en el caso de Zoom y también en las otras 2 redes sociales, el enlace para la asistencia por los hermanos que necesitan el certificado y han estado participando, bueno, para que también se puedan sumar desde allí. Tenemos unos escasos 5 minutos, pero si alguno quiere sumar alguna pregunta, levante la mano y Majo le va dando lugar. A ver, Majo. Mientras tanto, yo agradezco de un modo especial el esfuerzo que han hecho los que están con distintos horarios. Gente de Colombia que se comunicaba por YouTube, que nos estaban siguiendo desde allá. Bueno, hermanos también que te mandan saludos, Gerardo, de Uruguay. Bueno, se ve que te conocen de otros espacios o también por las bibliografías que has mencionado. Bueno, se han sentido también compartiendo de un modo muy cercano con nosotros. No sé, si alguien quiere hacer una consulta, levanta la manito. Por el chat preguntan por las direcciones nuevamente, para pedir los apuntes. Aquí ya las había pegado, vuelvo a pegarla para que esté en la página. Un segundito. Bien. Alberto pidió la palabra. Hola a todos, buenas noches, desde la diócesis de Río Cuarto. No, agradecerte, Gerardo, lo mismo, hermana, y a todos los que han trabajado por esto. Y quédate tranquilo, es hermoso hacer lío, Gerardo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, si no todos, desde que somos chicos, sin saber, soñábamos con una iglesia más o menos como esta, y pensábamos que Francisco llegaría una vez que nos muriéramos después de muchos años, y podemos vivirlo. Así que dale nomás, metele para adelante, que se enojen muchos o que nos enojemos mientras sirva para remirarnos y descifrar el servicio. Ánimo y gracias, che. A ver ahí, vamos compartiendo. Para la asistencia, hermana, ¿dónde puso el link? Ahí estamos poniendo. Perdón, No, está muy bien, está muy bien. ¿Saben qué? Yo que les pego ahí está, el que dice formulario. Quiero pedirles una disculpa porque 15 minutos, 20 minutos antes de que empezáramos a conectarnos, a armar todo, se nos clavó literalmente una computadora. Así que bueno, nos desarmó un poquito toda la planificación, bueno, el plan de sabotaje hubo que reaccionar rápido y se nos complicaron algunas cosas. Y entre lo que quiero pedir disculpas es que hoy nos iba a dar la bienvenida nuestro obispo, el padre Jorge García Cuerva, pero los que son de Argentina y están siguiendo la transmisión saben que en este momento y durante esta semana van a estar reunidos los obispos de todo el país en la asamblea de la conferencia episcopal, ¿no? Entonces no va a ser no era posible que hoy participara. Nos deja un cariño grande, un saludo muy especial y agradecimiento, Gerardo, a vos. Y si Dios quiere, el próximo lunes, bueno, ya se suma, que termine la asamblea y va a poder participar, ¿sí? Eso nos pasó entre las cosas de la complicación técnica que tuvimos al comienzo. Bueno, ahí les dejé entonces el formulario. Si hay alguna otra preguntita y si no, vamos dando gracias a Dios por este encuentro tan plural, tan federal, tan patagónico, de tantos hermanos que pudimos hacernos un rato lindo para acompañarnos con la palabra y esta mirada, esta nueva perspectiva, renovada perspectiva de la diaconía y el diaconado en la obra de Lucas. Si no hay ninguna preguntita, ¿no? El link entonces de la asistencia lo subiste por la página, hermana. Está aquí en el chat
lo pueden ver ya uno que dice formulario y ahora lo vamos a subir también. Exacto. Miren, se los voy a mandar también al correo electrónico para facilitarles. Bárbaro, ¿Sí? mejor. Bueno, y Bueno. agradecer también desde la diócesis de Avellaneda Lanús esta charla tan rica, este encuentro con hermanos de todos los lugares, no solo de la Argentina, sino hermanos del extranjero. Así que bueno, todos somos hermanos en Cristo, en Jesús y María, y la verdad que bueno, un lujo tenerlo a Gerardo, un gran expositor de la nueva iglesia que viene, ¿no? De la iglesia que tiene que venir, la iglesia de Papa Francisco, que es la iglesia de Cristo. Así que bueno, llevarlo a la práctica todo eso. Todos somos diáconos en potencia, diáconos y diaconisas, ordenados o no ordenados. Así que bueno, el servicio debe ser la premisa fundamental de la iglesia pobre de Jesucristo, por y para los pobres, caminar al lado de ellos junto a ellos. Amén. Dios los Amén. bendiga Gracias. a todos ricamente. Así es. Si Dios quiere, entonces, hermanos, nos reencontramos el próximo lunes, ¿eh? Y seguimos en Gracias. este plan de diaconía y diaconado desde el Evangelio de la obra de San Lucas. Buenas noches para todos. Que estén muy bien. Gracias a la diócesis de Muy buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Paz y bien a todos.